Ricardo. ¿Ya? ¿Ya? Ahí. ¿Seguro? ¿Seguimos? Bueno, Listo, gracias. entonces, devuelves uno. Este es el contenido. Vamos a empezar con las definiciones: epidemiología, magnitud del problema, y luego empezamos con embriología, epigenética, y al final nos vamos con de la teoría a la práctica, que es realmente lo que nos vamos a llevar para la casa aplicado a la clínica. Bueno, CACUT significa pues un grupo de, es un término que engloba las malformaciones congénitas de las vías urinarias y del tracto urinario, ¿verdad? Esto se produce por un proceso anormal en el desarrollo embrionario pues, del sistema renal. ¿Qué es importante aquí de la parte epidemiológica? 10 al 50% de los pacientes tienen antecedentes familiares. Hay mutaciones de novo sin otras alteraciones, digamos, primer caso en la familia, y no encontramos otras alteraciones en la familia en muchos de nuestros pacientes. Y eso responde a lo que en genética hoy se llama el variante número de copias, que lo han englobado dentro de estudios epidemiológicos donde son alteraciones menores en algunos de los cromosomas, la información cromosómica, y que aparece esporádicamente en las familias. Más de 500 síndromes han sido asociados a CACUT, constituye el 20 a 30% de todas las malformaciones congénitas, muy importante frente al peso, por ejemplo, de la cardiopatía congénita, las malformaciones renales, y muchas de estas malformaciones renales comparten asociaciones con malformaciones cardíacas. Y constituye pues realmente una complicación que en muchos pacientes desde el nacimiento altera su calidad de vida. La genética pues ha sido realmente protagonista de esa historia. Representa la mayoría de los casos de enfermedad renal crónica terminal en los niños. La etiología es multifactorial, las mutaciones, y ya sabemos en epigenética qué es lo que está determinando hoy la presencia de estas alteraciones, y justifica el 40-50% de los pacientes renales en pediatría en el mundo. O sea, es diferente el enfoque del adulto, como saben ustedes, frente al enfoque del trasplante renal en los niños, porque, como lo vamos a mostrar, tenemos que tener entrenamiento en malformaciones congénitas, en correcciones urológicas, en una cantidad de procedimientos a nivel de la vía urinaria que deben corregirse antes de que el paciente sea llevado a trasplante, y eso nos hace diferente al trasplante renal de adultos. ¿Okay? Bueno, la magnitud del problema, y aquí hay cosas bien innovadoras, es que la gravedad de las malformaciones relacionadas, de las malformaciones renales, está determinada en general hoy por el interrogante de cuál es el número de nefronas funcionantes presentes al nacimiento, especialmente en estos pacientes con cáncer. El diagnóstico genético es un desafío debido a que hay una gran heterogeneidad, o sea, no es tan claro, y la genética ha tenido ya algunos medios de poder determinar cuáles son sindromáticos, cuáles son variantes del número de copias, cuáles son alteraciones monogénicas, y eso ha hecho que podamos entenderlo un poquito mejor, pero la predicación es incompleta. O sea, yo todavía no puedo decirle a una mamá, no, es que como que su papá tiene esto, el niño va a nacer con esto. Todavía es un poco difícil tomar esa responsabilidad, pero sí podemos entender desde el nacimiento cómo enfocar a las familias con esos problemas. Y obviamente CACUT es la principal causa de enfermedad renal crónica en los niños, y ojo, porque ustedes se dan cuenta que en el seguimiento de estos niños, la función renal, la proteinuria o microalbuminuria hoy, y en la presencia de hipertensión arterial son los determinantes de la evolución o no hacia una enfermedad renal crónica de estos pacientes. Bueno, este es una gráfica muy importante, está de la de 2018.
Y aquí vemos el tipo de malformaciones, está agrupado el grupo de malformaciones renales, el número de casos detectados antenatalmente por ecografía, o sea, es muy importante la ecografía, el total de número de casos confirmados postnatalmente y el porcentaje total de casos que se detectaron antenatalmente en general de estas malformaciones. Miren ustedes, por ejemplo, ecográficamente, el primer grupo es la dilatación del tracto urinario alto, o sea, la hidronefrosis que hoy tiene un enfoque diferente, como ustedes saben, nos lo estamos mirando de una manera diferente, las guías cambiaron, pero es muy importante ver cómo la ecografía antenatal pues tiene un protagonismo, o sea, estos niños, pues, que nuestros pacientes, pues no tienen la mayoría acceso a ecografías antenatales adecuadas, pero uno desde antes del nacimiento, en esta patología que es tan importante, puede determinar realmente que tiene una muy buena correlación con los hallazgos postnatales. Segundo, está la displasia renal multiquística. Miren, ustedes también tienen una muy buena correlación antenatal y postnatal, el diagnóstico. O sea que el perinatólogo y el neonatólogo tienen una gran responsabilidad en el enfoque inicial de estos pacientes. O sea, los pediatras tenemos una gran responsabilidad en el enfoque inicial. La agenesia renal, aquí ya tenemos un poquito de disparidad, miren ustedes, ¿por qué? Porque el diagnóstico de agenesia renal lo sospecha la ecografía, pero lo diagnostica la gamografía. Entonces, no hay una buena correlación, pueden ser riñones, por ejemplo, pélvicos, riñones torácicos, ¿no es cierto? Entonces, la correlación se va perdiendo un poco, pero la ecografía antenatal la sospecha. Entonces, si analizamos cada uno de estos casos, pues vamos teniendo realmente un buen enfoque desde el comienzo. Quizá, por ejemplo, una preocupación muy grande, ustedes saben la magnitud y la severidad del daño renal crónico en el paciente con valvas de la uretra posterior. Miren ustedes cómo las valvas de uretra posterior realmente tienen una muy menos buena correlación entre el diagnóstico antenatal y el diagnóstico postnatal. Y creo que estos cuadros nos permiten realmente tomar determinaciones desde el momento del nacimiento cuando se realiza uno a otro estas patologías. ¿Y cuál es el peso realmente del CACUT en la enfermedad renal crónica? Esta publicación es muy interesante porque es el pronóstico de los niños que empiezan diálisis desde el periodo neonatal y qué ha pasado con ellos a lo largo de la vida. Miren ustedes el peso de estos son niños menores de un mes y entre 1 y 24 meses. Y vemos cómo es un multicéntrico, 193 niños menores de un mes empezaron en este cuadro de diálisis y qué ha pasado con esos niños. Miren ustedes el seguimiento. O sea, el peso de la diálisis y de la enfermedad renal crónica en estas patologías constituye entre un 48 a 70% en niños muy pequeños, niños de un mes y niños hasta los 24 meses. La uropatía obstructiva, volvemos a lo mismo, la displasia renal, y quiero que se acuerden siempre, displasia renal, uropatía obstructiva y riñón multiquístico displásico, realmente son las patologías más frecuentes que tenemos que ver en estos pacientes. Y cómo estos niños realmente presentan una gran morbilidad neonatal. Siguiente. ¿Y qué pasa con cuántos niños de estos terminaron realmente la diálisis, digamos, luego de haber empezado? El 81% de los niños menores de un mes terminaron la diálisis, no sé, perdón, siguieron con la diálisis. ¿Y por qué se terminó la diálisis? Por el trasplante renal. O sea, es una patología que pesa muchísimo en estos pacientes realmente con malformaciones congénitas serias. Entonces vamos a pasar al siguiente punto, que es entendiendo el CACUT. Hablamos de embriología, recuerden los colores, de genética del CACUT, y aquí en genética del CACUT nos vamos a enfocar en sindromático o no sindromático, que es una de las tareas hoy que tenemos desde la óptica del pediatra. Y luego vamos a ir de la teoría a la práctica. Entonces vamos a ver la embriología. Yo les voy a mostrar la parte más noble de la embriología, porque esto realmente constituye un reto, entender toda esta embriología, pero hoy tenemos publicaciones que nos permiten realmente entender muy bien esta patología. Siguiente.
Entonces, vamos a recordar, esto lo tenemos clarísimo desde hace muchos años, pronefros, metanefros, ¿cierto? Pronefros, mesonefros y metanefros, ¿no es cierto? Eso lo tenemos todos claro en la cabeza. Pero quiero que miremos que todos estos procesos tienen básicamente unos mecanismos de proliferación, de migración y de inducción y diferenciación celular. Entonces, a través de todo este camino, vamos a ir mirando qué ha pasado con esto. Siguiente. Entonces, recordemos que el pronefros hay que ubicarse en la tercera semana de gestación cuando ocurren estas malformaciones. El pronefros se forma en la tercera semana de gestación, es un tejido indiferenciado que va a evolucionar y que básicamente constituye un molde para el mesonefros, ¿verdad? Entonces, a la cuarta semana, no ha pasado una semana y ya se ha diferenciado a mesonefros. El mesonefro, recuerden ustedes que se va a diferenciar en el conducto mesonéfrico de Wolff y ya tiene unos túbulos primitivos, ¿no es cierto? Y él sirve para que a la quinta semana, una semana después, se diferencie en metanefros, que ya realmente es el riñón verdadero del feto y que ese metanefros va a, digamos, a formarse a través de, a diferenciarse a través de la yema molecular. Pero son desde la tercera a la quinta semana de gestación, o sea, en el segundo mes de gestación ya tenemos claro que están ocurriendo estas malformaciones. Y los primeros glomérulos van a estar entre la novena y la 10ª semana de gestación produciendo orina. Y el peso de la orina es muy importante, la orina fetal, porque es el líquido amniótico que más o menos constituye 300 mililitros por kilo del peso del feto en el útero de la madre. ¿Sí? Entonces, ¿sale? Para poder condensar la información, pronefros involuciona, es un molde, mesonefros son las primeras nefronas primitivas, ¿no es cierto?, que heredan al conducto mesonéfrico de Wolff, recuerden, y hay que acordarse que el conducto mesonéfrico de Wolff también va a ir a formar parte del tejido que diferencia los genitales internos y externos. Por eso es tan importante entender hoy esto, que puede no ir sola la malformación, tenemos que tratar de buscar si hay o no otras alteraciones en estos mundos. Y la yema lateral, que va a ser ya en el metanefros, va a diferenciar la pelvis, los cálices, los túbulos proximales, el asa del gene, los túbulos colectores, y va a tener un proceso de ramificación y de número de nefronas. Esto es muy importante de recordar. Siguiente. Esta gráfica me encanta porque realmente ya es la embriología que todos queremos aprender. No era un poco complicado antes imaginarse una cantidad de procesos. Pero hoy la tenemos mucho más clara. Volvemos a pronefros, mesonefros y metanefros. Entonces en B vemos cómo este que es la yema ureteral se va metiendo dentro del metanefros, que está el blastema metanéfrico, que está en rojo. Y van ustedes viendo la ramificación de esos ductos amarillos, cómo se va produciendo dentro del blastema metanéfrico. Esa es la multiplicación de los túbulos renales, ¿no es cierto? De todos los túbulos proximal, colector, etcétera, etcétera. En verde van viendo ustedes en D el proceso de condensación del metanefros. Entonces, alrededor de esa ramificación viene la condensación. En E, que es lo más bonito de esas gráficas, empieza la formación de las vesículas. ¿Se acuerdan? Las vesículas renales que van a adquirir la forma de una coma. Ustedes la ven ahí. En F, una coma se va como formando una llenita acá. Y luego, ustedes en azul ven allá, esa, digamos que es la primera formación de las nefronas. Ya acá, miren, esto es en azul, ya se va viendo cómo se va produciendo el glomérulo propiamente dicho, y ese glomérulo como atrae en rojo el proceso de angiogénesis para que se involucren ahí los vasos sanguíneos y se forma el glomérulo. Entonces, todo este proceso de maduración que no lo entendíamos, en el mismo momento de que empieza a haber ese proceso de angiogénesis dentro
del el glomérulo propiamente dicho, cápsula de Bowman, etcétera, miren ustedes cómo hay un proceso de unión de todos estos túbulos que quedaron en verde, la coma, y se van formando todos los tejidos propiamente ya dichos, que son el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Entonces, este proceso hoy es un poco más fácil de entender. Siguiente. Y vemos entonces cómo todo esto, miren ustedes la vesícula, aquí ya tenemos toda la forma de la coma, el proceso de angiogénesis aquí empieza a suceder y luego se forma el glomérulo ya, toda la estructura glomerular propiamente dicha. ¿Qué pasa con la condensación? Estos procesos son además dirigidos por unos factores que tienen claramente diferenciados la biología molecular. Entonces, vemos cómo toda esta condensación, agregación tubular y remodelación de la yema ureteral en forma de S o de coma tiene una regulación por factores de transcripción. O sea, esto está producido, inducido por unas moléculas que tienen que estar coordinadas perfectamente para que esto suceda de una manera adecuada. Siguiente. Entonces, ramificación y nefrogénesis es lo que nos va hoy a interesar más a partir de este momento. Durante finales del segundo y tercer trimestre hay un aumento exponencial del número de nefronas. Esto ocurre hasta las 36 semanas. Entonces, de aquí podemos tomar otro dato muy importante y es el paciente prematuro. ¿Qué pasa con estos niños que nacen a las 32, a las 30, a las 28, a las 26 semanas? Y hoy, por ejemplo, yo estoy siguiendo 2 niños que nacieron a las 26 semanas de gestación con 500 gramos de calcio, ¿no es cierto? Y que salieron de la unidad, pero ahí nos queda una gran incógnita porque la nefrogénesis llega hasta las 36 semanas. Después, pareciera que no hay una multiplicación de nefronas, sino una diferenciación. Pero miren ustedes, nacer a las 28, 30 semanas tiene unas implicaciones muy importantes que van a impactar la función renal de estos niños. La orina fetal, recordemos, es el mayor contribuyente de líquido amniótico y la producción es de 500 mililitros, como habíamos dicho, de peso fetal por día. Entonces, el niño que tiene menos, por eso el oligoamnios asociado, por ejemplo, a una sospecha de riñón único, pues obviamente tiene que hacernos pensar que ese paciente tiene un cálculo. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son esos factores de transcripción? Entonces, miren lo que hoy nos muestra la biología molecular y la genética. Miren, tenemos entonces una cantidad, esta es la yema ureteral, todo el proceso de condensación de las nefronas. Y miren ustedes, entonces tratamos de dividir. Regulación de la nefrogénesis. ¿Qué tenemos? PAX2 es un gen que determina esto. Y el factor neurotrófico derivado de la glia, que forma un complejo con RET. Y ellos dos son los determinantes del número de nefronas que va a tener esta maduración, aquí esta inducción. Entonces es muy importante recordar eso, el factor neurotrópico derivado de la glia, con RET. También está WD1, que cuando falla hay demasiada proliferación y por eso aparece el tumor de Willis. Pero igual cuando falla puede haber una disminución. Por ejemplo, en el síndrome de Frazier y en el síndrome de Dennis-Drash tenemos alteración de la nefrogénesis y de la diferenciación de las nefronas, y por eso esos niños con Dennis-Drash nacen con alteraciones como síndromes nefróticos, ¿no es cierto? Tienen alteraciones como gonadoblastoma, algunos de esos niños tienen colobomas de Lewis, o sea, tienen otras asociaciones. Regulación del propilateral, viene PAX. Miren ustedes, PAX va a estar claramente en las dos alteraciones. Está también RED, que RED es un controlador de la multiplicación. RED nos dice cuántas nefronas tienen que producirse durante ese proceso. Y es muy importante para entender cómo estas asociaciones, vuelvo y repito, pueden estar con otras alteraciones como genitales, alteraciones óseas, etc. Entonces, sigamos.
es como un resumen donde primero pues obviamente se ha estudiado en ratones y en humanos como el factor neurotrópico derivado de la glía se asocia con disgenesia o agenesia, ¿no es cierto? Porque decíamos que era un controlador, ese complejo era un controlador igual que RET y el factor neurotrópico derivado. PAX falla en el desarrollo y puede asociarse también con reflujo vesicularidad. El WT1 con Dennis Drash, Frazier, que tiene además un gonadoblastoma, y puede haber ausencia del desequilibrio magnético en alteraciones de WT1. Y cuando WT1 se comporta como un protón cogen, se va a producir una alteración que es claramente la más frecuente en este síndrome, que es, en esta alteración, que es el tumor de Willis. ¿Sí? Luego, ¿qué sucede? Ya la embriología más pesada ya pasó y es hoy más fácil de entender. ¿Y qué sucede? Alrededor de la 8ª semana, entonces va a haber un proceso de migración, ¿vale? Entonces, ese proceso de migración va a hacer que el riñón, que era una masa, se divida espacialmente de una manera casi perfecta, pero no es totalmente igual, 50-50, y va a ir migrando y a ubicarse en la región lumbar propiamente dicha. Y ese proceso de migración también tiene que ver con la ubicación espacial de los vasos renales. Siguiente. Entonces, el riñón metanéfrico migra y a medida que asciende se va vascularizando. Por eso puede haber algunas alteraciones en los vasos, como por ejemplo la arteria polar que pinza en la hidronefrosis, que pinza la arteria polar inferior que pinza la pelvis y produce hidronefrosis, que es considerada hoy una de las, digamos, de las hidronefrosis, entre comillas, más fáciles de diagnosticar, porque es una hidronefrosis intermitente, donde cuando está llena la pelvis, la polar se va a comportar como un vaso aberrante que comprime la pelvis y se va a producir una hidronefrosis cambiante, pero que muchas veces no sospechamos por lo que el paciente puede llegar con o sin hidronefrosis, ¿no es cierto? Siguiente. Bueno. Entonces ahora vamos a ver un poco lo de sindromático y no sindromático. ¿Sí? Entonces hay muchas publicaciones, ¿vale? Y vamos a recordar primero las formas sindromáticas. Las formas sindromáticas fueron las primeramente estudiadas, son causadas por mutaciones pues, puntuales en genes que son ya conocidos, con fenotipos complejos, con compromiso renal y extrarrenal. Estos genes codifican los factores de transcripción, entonces RET, factor neurotrópico derivado de la glía, PAX, JAX, ¿no es cierto? Hay varios, pero hay que acordarse de los más frecuentes mientras nos metemos completamente en el tema de poder solicitar más claramente esas asociaciones genéticas pues, en un estudio de genética para poder hacer diagnóstico al paciente. La penetrancia de estas mutaciones suele ser incompleta y el fenotipo muy variable, inclusive dentro de la misma familia. Siguiente. Este cuadro también es el más reciente en UpToDate y, por ejemplo, una herramienta de gran utilidad desde la óptica del neonatorio. Por ejemplo, en síndrome de Alagille tenemos cuál es el gen, que es Notch, el más frecuente, y mire, se asocia con displasia quística. Busquemos un síndrome que puede ser de mucho interés porque lo conocemos más. Becky-Wiedemann, entonces tiene una alteración en el cromosoma 11p5.5 y que nos da displasia medular. Otro que sea frecuente, Dijor, agenesia o displasia renal, ¿no? Entonces, estas herramientas calman que puede tener alteraciones también genitales y produce agenesia. Hay una niña de nuestros pacientes que están en diálisis que tienen un confirmado síndrome de Kalman. Entonces, es muy importante porque en la medida en que uno forma el rompecabezas de un síndrome, ya sabe qué tiene que buscar y cuál es el gen que uno debería estudiar y pedir para confirmar el síndrome. Siguiente. Nefronoptisis, tenemos un alto peso en nuestros pacientes trasplantados, conocemos la nefronoptisis y sabemos cuáles son los genes que están comprometidos. Entonces uno podría pedir el estudio genético para los genes de nefronoptisis. Y así, cuando hay coloboma renal, cuando hay
bueno, cualquiera de los síndromes que empiecen uno a sospechar tiene que tener estas herramientas para mirar, son las más frecuentes para buscar y saber. Rubicel Bailey, por ejemplo, también tenemos aquí niños con esto, y ya está claro que cuál es el síndrome que se asocia con eso. Bien. No sintomático. Aquí volvemos los estudios constituyen un reto, volvemos a PAX, por ejemplo, se han descrito más de 55 mutaciones. Entonces, puede explicar diferentes tipos de captura de glado y el factor nuclear derivado del hepatocito, que es el que hace que se produzca al mismo tiempo alteraciones quísticas con alteraciones con quistes a nivel del hígado, que es una asociación bastante frecuente de la displasia renal multiquística y de las alteraciones asociadas al riñón poliquístico congénito recesivo, ¿cierto? Y acordarse, mutaciones en PAX2 tiene el factor nuclear, derivado del hepatocito, puede explicar hasta 15% de los casos de TACUT. Entonces, PAX2 nos va a dar hipodisplasia. Y HDF1B nos va a dar riñones displásicos multiquísticos con posible asociación con alteraciones quísticas a nivel fibrosis hepática congénita o alteraciones quísticas a nivel del hígado también. Siguiente. Aquí tenemos entonces el peso de las malformaciones. Entonces, 10% monogénicas son los genes que ya están confirmados: PAX, RET, factor neurotrópico derivado de la química. 15% son variantes en el número de copias, o sea, son mutaciones, estudios poblacionales donde dicen falló este aminoácido y se produce el riñón único, pero no hay una asociación con otras malformaciones ni tenían antecedentes familiares y está por establecerse, pues, eso hacia dónde va poblacionalmente. Y 20% de los pacientes tienen malformaciones ya congénitas sindromáticas. Siguiente. Este es un estudio que proporcionó el primer análisis amplio de los genes de los más frecuentes, que son los que tenemos que recordar, en una gran cohorte de niños con hipodisplasia renal. Y el 22% de todos estos niños con hipodisplasia renal tenían mutaciones en HNF1B. O sea que también tiene un peso importante y vamos realmente con 5 genes hoy que tenemos más claro, son los más frecuentes y los que deberíamos empezar a entender mejor desde el punto de vista genético y clínico. Siguiente. Entonces, esta gráfica ya nos resume un poco más todo el proceso que yo les he explicado, ¿no es cierto? Desde la formación, digamos, de la yema ureteral, todas las sustancias de transcripción, diferenciación a nivel de la coma, a nivel de la multiplicación o ramificación de los túbulos renales y la condensación del mesénquima metabélico. Entonces, ¿qué pasa con el reflujo? También no tenemos claridad de síndromes asociados a reflujo vesicoureteral. Creo que eso sí que ha impactado realmente el enfoque de los pacientes con reflujo vesicoureteral. Tenemos que hoy está identificado 2 genes que se llaman SIRT y ROBO y el receptor de angiotensina 2. Son proteínas de orientación y de ramificación que tienen en la unión vesicoureteral un papel muy importante y que son hoy los determinantes del reflujo vesicoureteral, ese masivo que tiene alteraciones de displasia renal y que realmente constituye un reto, pues, para el manejo del diario. Entonces, no debemos olvidar que también en reflujo tenemos estas asociaciones. ¿Qué hay de la epigenética? Entonces, ¿qué sabemos hoy? Bueno, aquí está un embarazo donde toda la, digamos, la metilación de las histonas y toda la acetilación y el proceso de diferenciación del DNA-RNA se produce de una manera adecuada y llega la regulación perfecta en la condensación del blastema metanétrico y en la ramificación. Y como la diabetes materna, la obesidad materna, el bajo peso al nacer y hoy la edad paterna es otro de los factores importantes, constituye un reto para que este proceso de metilación de las histonas, acetilación de las histonas del DNA produzca alteraciones ya en la diferenciación y en la formación de los riñones. Entonces se ha determinado eso. Siguiente.
Estas cosas nos tienen que hacer pensar con bajo peso al nacer, oligoamnios, ¿pero por qué? Por esto que ocurre, la obesidad materna y la diabetes gestacional. Y hay también unos medicamentos que ahora les voy a mostrar. ¿Y por qué es importante esto? Esta publicación nos cambió un poco la visión, por ejemplo, del riñón único. Siempre decíamos, no, es un riñón único, tenemos toda la oportunidad de tener una adultez normal, pero ojo, porque entendiendo ya estos procesos, no es tan claro realmente si el paciente monorreno va a tener un comportamiento tan ideal en su edad adulta si viene asociado esto a un capítulo. ¿De acuerdo? Sí, entonces, ¿cómo? Perdóname, desde la edad pediátrica hasta la edad adulta, desde que nace el niño, desde que está en la barriga realmente de la madre, se está determinando su futuro renal para la edad adulta en los pacientes con cáncer. Esto lo determina y por eso es tan importante acercarnos a la genética. Siguiente. Entonces, algunas publicaciones han mostrado, miren ustedes, el riñón en cuanto a la microalbuminuria, por ejemplo. Tomemos la microalbuminuria, que es un parámetro que nos puede mostrar un poco la hiperfiltración como un sufrimiento en el proceso de filtración normal del paciente que nos alerta de su enfermedad renal. Como tenemos acá, que realmente la microalbuminuria del paciente, por ejemplo, del paciente que se le quita un riñón porque se cayó y tuvo un trauma, ¿y qué pasa con la microalbuminuria de ese paciente frente al que nace con un paciente monorreno sin caput? No pasa realmente la diferencia de la presencia de microalbuminuria que la va a presentar por ser monorreno en algún momento de su vida, pues no es tan diferente el comportamiento. Pero ¿qué pasa en el riñón solitario que está asociado, que no está asociado a caput, y en el que está asociado a caput? Miren ustedes la microalbuminuria. Entonces, ¿cómo? Tampoco es tan claro poderle decir a un paciente monorreno que no vamos a tener problema de enfermedad renal crónica a futuro, porque realmente está determinándose desde los primeros años de su vida un comportamiento que no es parecido al del paciente que nació monorreno o del paciente que le quitamos un riñón por cualquier razón. Con esta gráfica funcionan los pacientes que donan órganos, o sea, sabemos que quitarles un riñón no les va a cambiar su pronóstico renal y no tienen mayor riesgo de ser pacientes con enfermedad renal crónica por hacerles una nefrectomía para una donación. Mientras que el paciente que nace con caput pareciera que sí tiene un comportamiento por el número de nefronas muy diferente al paciente que pierde el riñón por otra razón. Y es por el número de nefronas. Siguiente. Y miren la tasa de filtración, volvemos a lo mismo. No hay una mayor diferencia en estos dos niños, pero miren ustedes, en el paciente que no tiene caput, la filtración y cómo se va cayendo la filtración con los años en el paciente que nace con caput. ¿Por qué? Porque estos factores determinantes de la transcripción son determinantes del número de nefronas. Entonces, esos niños, el mensaje es que tienen que estar más cerca de nosotros, cualquier paciente monorreno, mientras tenemos más claro el acercamiento genético, ¿no es cierto? La microalbuminuria y la hipertensión arterial. Y aquí es como un resumen, miren esa gráfica, me encanta porque es como un resumen de todo esto. Toda la parte, digamos, de los efectos que tiene la epigenética, además que tenemos que vigilar hipertensión, sobrepeso, nutrición, etcétera, y cómo esta puede ser determinante, todo este seguimiento en la función renal del adulto mayor. Siguiente. Otras causas epigenéticas, entonces, cocaína, la deficiencia de vitamina A, ojo con eso. Esta también es muy importante hoy, ya dijimos que la hiperglicemia, el uso de esteroides, ni hablar de los bloqueadores, el micofenolato, los antiepilépticos, la ciclofosfamida en las bacterias, ¿no es cierto? Son determinantes de la formación del cáncer. Siguiente. Y vamos de la teoría a la práctica, que era la última parte ya de la conferencia. Entonces, aprendamos a clasificar el cáncer. Ya como entendimos la embriología, pues obviamente es mucho más fácil clasificar el caput. Entonces, hay varias clasificaciones, pero realmente uno debe tomar la que le puede parecer más útil en su práctica clínica.
Defectos en la inducción y diferenciación de la nefrona, o sea, lo que está arriba en la formación del mesonefro, número y número de nefronas, ¿no es cierto? Que sería en la agenesia, acuérdense, la agenesia, falta hipodisplasia pequeños, displasia mal diferenciados y los quistes, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener mucha representación de PAX, factor neurotrópico derivado de la gripe. Defectos de la migración es el segundo grupo, entonces en la separación y en el ascenso de los riñones vamos a tener alteraciones que son las ectopías y el riñón fusionado o en herradura, las ectopías simples y la ectopía renal cruzada fusionada. Y los defectos en crecimiento y ramificación de la llama ureteral, que son los que tienen que ver más con la vía urinaria. Entonces vamos a tener hidronefrosis, reflujo vesicoureteral, la duplicación, la hidronefrosis y las alteraciones en la vejiga y en la orina. Entonces ya con esto, siguiente. Por ejemplo, pasemos a la agenesia, vamos a tomar 4 o 5 ejemplos. La agenesia renal unilateral, 25% de los casos se acompaña de malformaciones genitales. Hay que mirar los genitales de esas niñas, estar pendientes de si están haciendo a los 6, 7 años desarrollo puberal o no. A los 10 años, ahí tenemos 2 niñas con neurogenesia de útero y que venían siendo solamente pacientes monorreos, pero tenían asociación de defecto mülleriano. Entonces estamos entendiendo un poquito mejor que nos toca empezar a mirar si hay útero, si hay ovarios, si la niña está haciendo o no su pubertad a una edad normal. ¿Y cuáles son las mutaciones? ¿Se acuerdan? RET y el factor neurotrópico derivado de la guía. ¿Y con qué está asociado? Con alergia, con regresión caudal, Russell, hipotiroidismo sordera, Kalman, Pfizer-Hall, Bruce-Case, etc. Hipodisplasia y displasia renal puede acompañarse de reflujo, lo sabemos, mutaciones en PAX, en RET, SLIT, ROBO y en el receptor de angiotensina. ¿Con qué está asociado? Esto que está abajo es lo sindromático. ¿Acude sindromático o no sindromático? Frasiera, la GIP, braqueodo renal, regresión caudal, cornelia de Lange pueden tener esa asociación. En los niños con sordera. Entonces aquí empezamos a entender porque un poco mejor si hay que mirar si los niños están oyendo o no, mirar sus genitales y muchas de estas malformaciones cuando uno se mete en cada una tienen alteraciones asociadas a hueso, escoliosis y talla baja. O sea, si yo tengo un niño monorreno que empezó con una talla baja, si tenga acidosis tubular, si tenga retardo de crecimiento, digamos un niño madurador lento, pero tiene una talla baja, yo tengo que empezar a pensar que de pronto viene asociado a un caput y hay que buscarle más cositas. Siguiente. Displasia renal multiquística, entonces aquí lo que sucede es que el parénquima está completamente sustituido por quistes de diverso tamaño, no se comunican entre sí. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Porque la gammagrafía nos va a mostrar que no capta el DMSA, ¿no es cierto? Entonces son pacientes que tienen unos riñones, son monorrenos funcionales la mayoría de estos niños, hasta el 90% tienen un comportamiento involutivo, o sea, no, hay es que mirar que van desapareciendo. 30% tienen asociación con reflujo vesicoureteral al riñón sano. Entonces, si hay una primera infección urinaria, quizá uno tiene que pensar si está poniendo en riesgo el riñón sano, porque el que está enfermito, pues es un riñón que ya no funciona. Pero aquí es donde tenemos que escoger este niño probablemente para hacerle una cistografía así. ¿Cuáles son los genes? Ahí están. ¿Se acuerdan del factor derivado del hepatocito? Y hay otros genes que son un poco más complicados. Y aquí están las asociaciones sindromáticas. Siguiente. La obstrucción de la unión piel-ureteral es una incidencia de 1 en 1000 a 1500 recién nacidos. Es la causa más frecuente de hidronefrosis prenatal. Y uno de cada 500 fetos tiene una estrechez de la unión piel-ureteral funcionalmente significativa, ¿no es cierto? Hoy tenemos más claro cuál es el niño que debe hacerse un seguimiento más cercano en hidronefrosis. Es 2 veces más frecuente en el riñón izquierdo, más en varones, y aquí están los genes asociados. Entonces es el AGR2. ¿Y cuáles son los síndromes asociados? Alergia vuelve y aparece. Coloboma, PAX2. Aquí tenemos bastantes niños con síndrome de alergia, ¿no? Del programa de trasplante hepático. Y hay una asociación que es estrechez
del avión piel-ureteral, riñón multiquístico y valvas de la uretra posterior. O sea, si uno encuentra esas asociaciones, eso no es un monogénico, es un niño sindromático, ¿no es cierto? Entonces, alteraciones oculares, ojo, óseas, sordera y alteraciones en huesos, talla baja, nos tiene que hacer pensar que de pronto ese niño tiene una alteración, y es que siempre hay que pensar en si hay alteración en el número de nefronas, en la función renal de ese niño siguiente. El riñón de nervadura, la mayoría de los casos se funden en el polo inferior, es más común en los hombres y puede asociarse a hidronefrosis. Acabamos de operar acá al niño de dónde es, Medina, de Centroamérica. Ese niño con esto, con una hidronefrosis, ese niño hay que echarle ojito porque probablemente es un sindromático, es una asociación bien severa la que tenía este niño, ¿no es cierto? Hay más asociación del tumor de Wilms. Y estos pacientes en la edad adulta, los pacientes con riñón fusionado tienen más riesgo de hacer tumores renales a futuro. O sea, en la edad adulta tienen más riesgo de hacer tumor carcinoide y carcinoma de células renales. O sea que no era tan simple el tema, ¿no? Siguiente. Y entonces ya, esta es la parte final, les voy a mostrar un trabajo que llevamos, digamos una información parcial que llevamos al Congreso de ACONECE de hace 2 meses, y es básicamente la caracterización de niños trasplantados con CACUD a propósito de la evolución. Entonces tenemos, aquí pudimos incluir solamente 101 niños trasplantados, porque queríamos hacer una evaluación de ellos al año, a los 3 y a los 5 años, y qué ha pasado con estos niños. Y miren ustedes, recuerda la literatura, 47% de los niños tienen CACUD. Siguiente. La distribución por género, entonces lo tuvimos más en los niños, ojo con eso, el género, digamos el género masculino tiene un poquito más de frecuencia, como lo dice la literatura. Siguiente. ¿Qué nos ha enseñado esto? Miren ustedes que este fue el peso el que llevamos a estos niños al trasplante. En azul están los niños con CACUD y miren ustedes, más experiencia en peso bajo, trasplante de niños con peso bajo porque toca llevarlos más tempranamente al trasplante. Siguiente. Igual en edad, pues obviamente, miren ustedes, la edad sobre todo, antes de los 6 años estos niños van a llegar porque tienen más asociación de enfermedad renal crónica. Siguiente. El tipo de CACUD, 15 niños sindromáticos y 32 niños no sindromáticos. Siguiente. Y estas son las anomalías que encontramos. Entonces, FAX2 vuelve y juega, factor RET, derivado de la glía. Miren, hipoplasia y displasia, 16 pacientes. No tenemos anomalías de migración. Anomalías de la yema ureteral, valvas de la uretra posterior, uropatía obstructiva con reflujo, pielonefritis crónica, vejiga neurogénica y sindromáticos, alatides, Lowe, Cruzberg, Casamacina, nefronotisis, Ropital Mayer, Foster-Hauser y síndrome de Barber. Entonces, tenemos, digamos que importante, el CACUD sindromático nos puede llegar más frecuentemente aquí, por lo que se hace reconstrucción de la vía urinaria, que hay una gran experiencia en esto. Siguiente. Y para hablar de la experiencia, miren ustedes de los niños con CACUD, derivaciones vesicales, estos niños que tienen mitrofanoc, oíleo, neocistoplastia, ampliación vesical, carcinoma clínico y manejo pues del reflujo vésico ureteral, y de los pacientes, digamos, que no tienen CACUD, pues tienen muy poca cirugía de tracto urinario. Infecciones urinarias, por supuesto que vamos a tener más frecuente en los niños que tienen CACUD. Ese es uno de los retos de estos pacientes porque tienen cateterismos, etcétera. Siguiente. Y a propósito de la función renal, cuando hacemos evaluación, aquí la tasa de filtración al año, a los 3 y a los 5 años, miren que no hubo una diferencia realmente significativa frente a los pacientes que no tienen CACUD. Las P son bastante parecidas, pues no son una especie significativa. Siguiente. Entonces, estas son las conclusiones CACUD. Son la causa más importante de enfermedad renal crónica en la infancia, justifican 40-50%, igual en nuestro programa es así. El manejo de CACUD representa un reto,
que el enfoque incluye cada vez más la óptica de manera multidisciplinar, con interés creciente por los conocimientos de genética, ni modos. O sea, nos toca y estar con ellos, o sea, estar con el genetista, saber hoy de estos genes, cuáles estamos haciendo en paneles de nueva generación, etcétera, etcétera, para poder llegar al diagnóstico y poder hacer consejería con estos pacientes. Ojo, los factores epigenéticos, diabetes, déficit de vitamina A, medicamentos, el seguimiento es de por vida, requiere un protocolo de transición a luz. No es lo mismo hacer transición de un paciente monorreno sin CACUT a un paciente monorreno con CACUT. ¿Por qué? Porque el riesgo es el número de nefronas que se formaron en el momento de la transcripción de todos esos factores a la multiplicación, ramificación en el blastema mecanético. Y lo que pudo haber pasado es que hubo una alteración en esa multiplicación y ese paciente tiene un monorreno con menos nefronas. Lo que sabemos hoy, por ejemplo, es que aprendimos que cada riñón tenía en promedio un número de 1 millón de nefronas, o sea que teníamos 2 millones de nefronas cuando sumamos A con B. Lo que hoy sabemos es que la media del número de nefronas puede variar desde 300.000 a 400.000 nefronas hasta 1 millón de nefronas. Y que la media realmente no era lo que sabíamos, que eran las 800.000 nefronas. Y en estos pacientes con CACUT, pues obviamente el número de nefronas va a estar mucho más alterado y hay que monitorizar microalbuminuria, proteinuria. Si no tenemos la microalbuminuria, usemos la proteinuria, hipertensión arterial y función renal para poder, digamos, en estos pacientes intervenir tempranamente. Y eso era todo. No sé si hay alguna pregunta y si quedó claro el tema. Bastante actualizado. Sí, Realmente bastante. es un reto bien bonito porque lo que hacemos los pediatras desde el comienzo es tratar, o sea, no vamos a angustiar a estas mamás, por supuesto que no es la idea, pero sí estar mucho más cerca de estos niños porque realmente todavía hay una gran cantidad de terreno que no tenemos claridad absoluta y es tener muy claro si es sintomático o no sintomático, que haya realmente una claridad de si ese niño, por ejemplo, si son niñas, si tienen agenesia renal, están muy pendientes si tienen o no necesidad de hacer una ecografía uterina a los 6, 7 años y mirar si está haciendo buen desarrollo del útero. Bueno, pues tampoco desde los 6 años decir, quién sabe si venga con útero, no, pero es como eso. Están monitorizando su crecimiento, o sea, lo del crecimiento es fundamental aquí porque los sintomáticos van asociados acá ya abajo la mayoría, buscar escoliosis, la sordera neurosensorial con un riñón único, ya uno dice, aquí hay algo que está pasando, y esas malformaciones que son hidronefrosis con reflujo, valvas de la uretra posterior, y este niño, otro niño que tenemos hospitalizado, que está viendo Maye, que tiene una hidronefrosis bilateral, y tiene además una estrechez de la unión piel-ureteral, o sea, son una alteración, digamos, anatómica muy severa. Y buscar que no tengan otras cositas de esos niños, porque generalmente ya tenemos las asociaciones y las alteraciones genéticas. Luego, en el estudio genético, ¿qué tal tu apoyo tenemos con el sistema de salud? Muy fácil, o sea, hoy es más acercarnos a los genetistas, pero hoy los paneles de nueva generación son post. O sea, no tenemos ningún problema. El síndrome nefrótico, por ejemplo, en Chua, todos estos estudios los podemos hacer hoy sin ningún problema. Es solo comunicarse con la genetista que vamos pidiendo y no tenemos ningún problema. Igual es una invitación para acercarnos a Carolina y, pues, digamos, trabajar de la mano de ella, que podemos ir pidiendo y haciendo diagnóstico de estos niños para saber realmente la consejería genética hasta dónde va a llegar con estos pacientes, pues porque de todos modos muchos de estos niños que tienen displasia asociada y alteración en el número de nefronas, pues van a ser candidatos a enfermedad renal crónica. En el estudio que hicieron, ¿encontraron asociaciones familiares de patología?
No, investigar la memoria. no, y no son muchos niños, no, pero no encontramos familiares. No que yo recuerdo. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias.